El presente trabajo se lleva a cabo en el espacio de Historia Argentina 1 y tiene como objetivo modos, trayectorias y sentidos de los procesos históricos de nuestro país. Por eso proponemos una aproximación histórica nacional hacia el fenómeno llamado Argentina. Para ello se necesita atender los diferentes interrogantes, tanto políticos, sociales, económicos, para generar una apertura del pensamiento histórico. A continuación, y en primer lugar, considero necesario preguntarnos cómo fue el origen de la Argentina y cuál fue su destino en el mundo, por lo que es preciso indagar sobre la participación de sectores populares en diversos procesos, como la plebe. En segundo lugar, considero también esencial cómo el pasado hablado despierta el placer y también la necesidad de reflexionar lo contado y cómo lo contamos en las escuelas. Este debe ser reflexionado, replanteado y revisado. Finalmente, también considero necesario revisar aquellos aportes investigativos hacia los procesos históricos y que logren responder cómo constituimos nuestra identidad. Para no perdernos en la explicación, vamos a tratar de hablar de unas ciertas etapas que creo esenciales para poder responder al primer interrogante, que era justamente cómo se originó la Argentina y cuál será su destino en el mundo. La primera etapa es la etapa colonial, que tiene 3 siglos, donde había un virreinato del Río de la Plata con una capital en Buenos Aires. La etapa independentista, dada en el siglo XIX, 1816, donde tuvo un proceso revolucionario. Y una tercera etapa que tiene que ver con la consolidación. Se necesitaron resolver los conflictos internos, guerras civiles, tiempos de la Confederación, política rosista, política de expansión de frontera, la conquista del desierto, reformas rivadavianas, la conquista del desierto, la política roquista, la era mitrista, la búsqueda de una modernización que se dará en el siglo XIX y XX. También la consolidación de un sistema económico exportador de materias primas, configurar una élite, diversificación económica y social, política inmigratoria, la necesidad de una política institucional, ampliar el derecho del sufragio y un sistema político, conformarlo más que nada. Nuestra fuente, Gabriel Di Meglio, es uno de los grandes historiadores, considera que para poder hacer apertura histórica vamos a hablar de la plebe urbana. La ruptura del orden colonial por aquellos años trajo un nuevo orden político y un nuevo actor social, que vendría a ser la plebe, que tendrá una autonomía progresiva. Diría, viva el pueblo, la plebe urbana entre la política y el proceso revolucionario. Estos no fueron sujetos pasivos, sino todo lo contrario. Tuvieron incidencia en muchos procesos importantes y en la formación de liderazgos. La plebe era un factor de poder y era usado por las élites y facciones de aquel entonces. Sus antecedentes se remiten a la época de las invasiones inglesas entre 1806 y 1807. Configuraron una identidad localista, formaron cuerpos militares y de voluntarios, y reforzaron el sentimiento de pertenencia. Por supuesto, hablamos de cómo se constituyó la identidad. Es un largo proceso histórico y que merece la pena replantear. Retomamos el periodo 1808 a 1830, donde tenemos crisis monárquicas y también que se dan mutaciones a escala imperial. Hubo cambios políticos. Por ejemplo, en las reformas borbónicas se creó el Virreinato del Río de la Plata, una nueva autoridad y una nueva distribución territorial, creando intendencias, esas unidades, y justamente para reafirmar la autoridad del monarca. Una innovación institucional en la cual sufrirán las invasiones inglesas. Llegando al siglo XVIII, la ocupación napoleónica generó disgregación del virreinato, abdicación de reyes, despertó el problema del trono vacante. Pero en 1810 hay un avance francés sobre la península y terminan disolviendo las juntas de poder de aquellos lugares. Esto abre una nueva etapa, ya que llegarán los gobiernos autónomos propios de nuestro territorio. Despierta la necesidad de la independencia y la guerra federalista para 1816. El proceso revolucionario iniciado en el siglo XIX en Hispanoamérica podríamos decirle que tiene rasgos comunes, como por ejemplo preguntarse quién sería el heredero de la soberanía. El problema es la irresolución de la soberanía. Teníamos grupos criollos que invocan principios de retroversión de soberanía, pero aún no hace falta algo más conciso. Y se preguntan dónde está la soberanía, si están en pueblos, en un conjunto de pueblos, o en un sujeto único indivisible con derecho al autogobierno y a ejercer una autonomía. Tenían problemas para definirla, pero el periodo que va de 1810 a 1820 se despierta el poder central en nuestro territorio. Debe enfrentar las guerras de la independencia y también esa necesidad de autonomía de las diversas áreas o unidades, provincias que estaban ahí empujando esa búsqueda de autonomía.
Para 1820, estas unidades que reclaman autonomía terminan embatiendo al poder central y, por supuesto, derrocándolo. Y se genera un proceso de fragmentación política. Para 1820, la supuesta anarquía es un punto de partida para un nuevo orden estatal provincial. Un proceso donde las ciudades se transforman en provincias-estados autónomos, relativos. Y los pueblos buscan alternativas a la organización definitiva. Se podría decir que la crisis no trajo la disgregación de una nación preexistente, sino que inauguró un proceso desigual de construcción de provincias, un proceso acompañadas de la elaboración de reglamentaciones y constituciones, o sea, desarrollarán sus propias leyes. Retomando los supuestos anteriores, podemos decir que en las invasiones inglesas podemos pasar a crisis monárquicas, que vendrían a ser de 1806 a 1810. Para 1808 hay abdicación de reyes y por sobre todas las cosas hay un clima político muy agitado en esta zona. Autoridades virreinales sufren las invasiones y el orden colonial se ve muy afectado. Lo que se buscaba con la invasión era lealtad y soberanía a los británicos, pero aún había lealtad hacia nuestro imperio, ¿no? España. Esto trajo indignación a la población, por lo que las autoridades, por ejemplo, de aquel entonces era el rey Sobremonte, termina siendo muy pasivo y muy permisivo. Por lo que va a ocurrir es que las tropas, los sectores populares van a decidir enlistarse y autoconformarse milicias y cuerpos voluntarios para defender y replegar al invasor inglés. Replegada la primera invasión, gracias a Liniers, a Alzaga y Santiago de Liniers y milicias voluntarias, podríamos decir que el Cabildo tomó una decisión como máxima autoridad de desplegarlo, desplazarlo a Sobremonte, pero lo único que se había logrado herir era su reputación, nada más. Después se da una decisión salomónica del Congreso, que es dar el alto mando a Santiago de Liniers. Pero para 1807 el inglés vuelve y ocupa Montevideo, y esta vez Sobremonte no logra pasar la barrera. Se hace una junta de guerra sui generis donde al virrey, en este caso, se le delegan sus funciones para salvar la legitimidad y tutelar los derechos de Fernando VII. Ya se abría una crisis de autoridad. Recién para el 6 de julio del mismo año de 1807 se decide capitular definitivamente a estos ingleses. Podríamos decir que estas milicias empiezan a conformarse y por sobre todas las cosas podríamos decir que este cuerpo miliciano suple a los regimientos y son un factor de poder. En cuanto al cabildo, se transformó en un vehículo de peticiones de las mismas. Napoleón termina avanzando sobre la península y esto trae impactos directos a Iberoamérica, que sufrirán cambios bruscos. Después de los sucesos de Bayona, se puede decir que hay tres abdicaciones en las que tenemos Fernando por su padre, a favor de Napoleón y a favor de su hermano, José Bonaparte. Esto despierta una corona céfala y cambian los sistemas de alianzas. Surgirán controversias en el Río de la Plata porque vamos a encontrar la eminencia del carlotismo. Algunos grupos criollos de aquí estarán contra una revolución, otros como Castelli dirán, bueno, tenemos que tomar un rumbo más moderado y no romper lazos aún con la monarquía y tener derecho a un autogobierno, por ende ser moderados y cautelosos. Claramente esta posición triunfará. La fragmentación del trono vacante trajo un dilema jurídico. La legitimidad y el territorio y las posesiones de las grandes coronas están en juego. Por su parte, en España deciden o jurar fidelidad al nuevo rey francés o negar totalmente su autoridad, hacer juntas, ¿sí?, un comando de resistencia ante el francés, pero estos rápidamente serán desbaratados por el mismo emperador Napoleón y finalmente se decide por hacer un consejo de regencia, de darle representación, por miedo a que en América se armen juntas, igual como lo estaban haciendo ellos, en búsqueda de, dar una respuesta a la situación, ¿no?, que es un gobierno autónomo. El problema es que ya había liderazgo criollo y deberían las autoridades replantearse este juego.
El proceso revolucionario podemos decir que se extiende de 1810 hasta 1815 y tiene diferentes rumbos. Por su parte, el Consejo de Regencia decide reclamar obediencia y termina dividiendo los bloques en Iberoamérica entre leales e insurgentes. En el caso del virreinato estaremos en el bloque de las insurgencias porque no reconocemos al Consejo de Regencia como algo legítimo, por ende trae una relación ambigua con estas autoridades y queremos ejercer nuestro autogobierno. Eso es negado por parte de ellos y nos quieren poner una representación desigualitaria, o sea, a desfavor. Cuando se hace la primera junta, lo que se hace es abdicar al virrey porque había caducado su autoridad, pero lo que se buscaba justamente es ese autogobierno, ¿no? Autónomo, que era negado, pero no queríamos romper aún relaciones, porque Fernando VII estaba preso. Hasta entonces se había invocado solo el principio de retroversión de soberanía. Lo que podemos decir que para 1810 hay un nuevo orden, pero también con ciertas ambigüedades, porque se va a convocar a diputados a que representen, pero ellos se van a preguntar en calidad de qué vamos a representar. ¿Qué es lo que vamos a representar? Nacería así el proceso de crisis de la Junta, porque tenía nula experiencia en todo lo que sería la parte gubernativa, era algo nuevo hasta entonces. Los diputados serán solo miembros de una junta gubernativa y no de un congreso. El gran problema interno era justamente lograr tutelar, invocar la soberanía, tutelar los derechos de Fernando VII y por sobre todas las cosas luchar contra ese nuevo orden jurídico que se venía imponiendo. Tenían que gobernarse limitadamente, porque el cabildo era una institución del orden colonial y debían coexistir ambas autoridades, junta y cabildo. Existían dos facciones, morenistas y saavedristas. A unos querían una emancipación brusca, dictar una constitución y cuanto antes una independencia. Otros también seguirían querer continuar, los saavedristas que triunfan, en seguir un camino moderado y estar abierto a los acontecimientos que seguían sucediendo. Se buscaba hacer un congreso, por un lado, una constitución y una forma, y eso tardaría mucho, porque hasta 1816, que se dicta la independencia en Tucumán, hay provincias que se adhieren y hay provincias que no se adhieren. La independencia podría decirse que usó el estatuto provisorio en 1815 y también tenía algunas ambigüedades. Por ejemplo, los triunviratos, primer triunvirato, segundo triunvirato, también, y junto también a la Asamblea del año 13, desnudaron esos problemas heredados de la colonia, ¿no? Que es la incertidumbre jurídica, política, la nula experiencia y por todas las cosas, cuánto se demoró en hacer una independencia sin constitución, sin forma de gobierno. Aún estaba todo en contexto de deliberación. Pero la guerra con la península aún ya estaba arreglada y era algo formal. Los gobiernos tuvieron una relación provisional, siempre provisional de gobierno. Estuvieron en constante cambio. La única vía sería hacer un verdadero congreso constituyente que aún demoraría. Ya después del Congreso en 1816 ya había diferencias entre lo que serían dos bandos, ¿no? Federales, confederales, en busca del centralismo, ¿no? La búsqueda frente a la voluntad de la autonomía de las provincias que reclaman participación, pero por sobre todas las cosas podemos decir que ya en 1820 es superada ya las invasiones y superada también la colonia y la guerra contra la corona. En 1820 va a caer el poder central, ¿sí? Y es debido justamente a estas diferencias que había, ¿no? Desde Buenos Aires buscaba continuar ganando ese papel preponderante de ser el centro en el virreinato y ahora en la nueva unidad constituida como país. En 1820 se busca doblegar a las resistencias del artiguismo, se busca auxilio del ejército del norte, pero evidentemente no hay un auxilio. Así que las tropas porteñas serán vencidas por los caudillos Ramírez y Estanislao López, que exigen la disolución del Congreso y la renuncia de su director, ¿sí? En 1820 nacerá una nueva realidad, caerá el gobierno hegemónico y por sobre todas las cosas será acompañado de un nuevo fenómeno poco estudiado en la historiografía argentina, que es el caudillismo, ¿no? Que contribuyó a la formación y a la conformación del Estado y también a la organización constitucional.
Esto es desafiar a la historiografía liberal. Bueno, lo consideraron al caudillo como algo antagónico, pero por lo visto acompañó todo el proceso de constitución. El federalismo es algo esencial para la construcción de la nación, ¿no? También por parte del Estado, ¿no? Se habla de que no fue del centro a la periferia, sino que fue de la periferia al centro. Hubo participación, interacción entre todas las provincias. El caudillo también le permite ver al investigador la incapacidad cívica que hubo en aquellos años y cómo fue evolucionando y fue progresando en el ámbito jurídico. Límites democráticos y la política criolla. El caudillo es un proceso de construcción del poder tanto a nivel social como político. El mismo está involucrado en discursos, formas, símbolos, expresiones públicas, vida pública, ¿sí? Articula formas ideológicas y la comunidad en sí. Por ejemplo, en tiempos de la Confederación se hablaba de los rituales, de los recibimientos a caudillos aliados, difundir un discurso republicano, sino también recordar que también Rosas fue uno de los caudillos y que ante todo puso los intereses del Estado en tiempos de crisis. Por eso a veces hubo revueltas, porque tuvo que modificar los impuestos para enfrentar el bloqueo con el portugués, con el Brasil, con la flota francesa también buscó invadirnos, y también la conspiración de el unitario Lavalle, que buscaba derrocarlo, ¿no? Rosas supo tener esa cierta habilidad en el poder, dialogar con las tribus amigas. Se podría decir aquí que la caída del poder en 1820 no hay un vacío institucional, sino todo lo contrario. Esto solamente está dicho para quitar legitimidad al caudillo, ¿no? Y a este fenómeno que es el proceso de constitución de provincias y estados autónomos. El poder del caudillo recaía, que iba invocando, ¿no?, las instituciones, el poder institucional. Tuvo relaciones formales. Están involucrados en el proceso de constitución de provincias, ¿no?, que es justamente constituir espacios soberanos de poder a través de leyes, constituciones y por supuesto también con el enfrentamiento de aquella constitución centralista que se dará más adelante. Buscan preservar el orden social que será la base del Estado argentino. Se vincula el caudillo a las múltiples tendencias autonómicas de las provincias. Basó su poder invocando la legalidad, no en contra de ella. Luchar por la independencia, luchar por ideales. Es cierto que hay un marco inestable en cuanto a los pactos interprovinciales, también los tratados, pero es la búsqueda justamente de ese orden social, ¿no?, y de resistir a la hegemonía porteña que negaba compartir las aduanas. Claramente en 1820 nacerá también el Estado de Buenos Aires y que termina por separarse de las demás provincias. Esto evita trascender esa autonomía de país, que es unirse. El régimen de caudillos está dentro de la construcción del Estado y por eso lo revaloramos. Las tendencias a la autonomía y la conformación del Estado y la búsqueda de definir un rumbo y también el régimen de caudillos coexistieron. Así llegamos a que el caudillismo se plantea en relación al problema captación de recursos frente a actores no cooperativos. La relación no es clientelar, sino de reciprocidad condicional. El caudillo es un sistema estable, no una mera asociación de propietarios feudatarios. El caudillo moviliza recursos, justamente por ideales, y actúa sobre las relaciones complejas frente a derechos consuetudinarios y formales. Por ejemplo, se hablaba en el periodo rosista, había que hacer una alianza con los indios amigos para ayudar a las insurgencias. Había los lomos negros, los federales, querían derrocarlo porque había subido los impuestos, porque había un bloqueo francés y tenía que sustentar el orden social, ¿no? Claramente Rosas fue también contra esa clase terrateniente y puso los intereses del Estado, o sea, ayudó a la conformación del Estado-Nación. Era necesario también ampliar las fronteras y delimitar un proyecto económico. Priorizó lo político y lo económico y postergó la convocatoria a una constitución que se dará recién en 1853. Hubo que pasar todo este entramado entre disidencias, facciones, posturas y también superarlas para llegar recién a la ya llamada Constitución, ¿no?
Autor llamado Plebe Urbana, que despierta abre nuestro pensamiento histórico y justamente tiene que ver con esto que veníamos hablando, ¿no? Tuvo 3 participaciones claves en nuestra investigación. La primera es que tuvo una participación para dirimir conflictos intraélites, por ejemplo en la facción saavedrista, morenista, donde los mismos saavedristas la consideraron un factor de poder y la convocaban en algunas ocasiones para cambiar formas de gobierno, para cambiar instituciones y desplazar a la otra facción. Como antecedente ya habíamos hablado que esta élite la plebe se había orientado ya en las invasiones inglesas entre 1806 y 1807, despertando sentimientos de pertinencia, formando cuerpos voluntarios de milicias, reforzando así la identidad localista. En el proceso revolucionario, esta también participó en los actos públicos, justamente era para generar adhesión a la causa revolucionaria. O sea que la idea era llegar a la gente a través de la gente. Fue un gran instrumento. Política, pero también la participación se da en los ejércitos y en las milicias. ¿Qué es lo que sucedería? Que se necesitaba captar recursos y la plebe era uno de ellos. Permitía acceder al derecho de la libertad, que era todavía algo restringido, pero servir a la patria daba sus beneficios. La plebe se caracteriza por ser un grupo no homogéneo, sino heterogéneo, tiene una diversidad de criterios múltiples, forman el populacho, tiene un estilo de vida social bajo, pero que son el pueblo, son el grueso de la causa y, por sobre todas las cosas, constituyen las legitimidades del tiempo y que al poder obviamente le interesa. A continuación, en este segundo supuesto, llegaría el momento de replantearnos y reflexionar el pasado hablado y poder hablarlo todo. No hablamos de formación, sino hablamos de conformación de nuestra nación argentina, como la conocemos. Pasó por un proceso largo y complejo, que inició en el siglo XIX, luego de la independencia en 1816. A posterior se despertó la necesidad de organizar el Estado a un nivel federal y para ello confeccionó y logró la conformación de una Constitución Nacional recién en 1853. Los procesos que siguieron fueron reformas políticas, sociales y económicas que buscaban consolidar la soberanía y construir el proyecto de nación, porque claro, el proyecto de nación, siguiendo a historiadores como Oxlack, entre otros, amigues, sostienen que la nación en realidad era un proyecto, faltaba ser una realidad porque necesitaba instituciones sólidas. Ante todo, instituciones formales, por lo que el Estado, podríamos decirlo en aquellos tiempos, era un imaginario social que ya existía entre los grupos dirigentes. Y no fue un nuevo actor. Necesitaba ganar solidez y unidad. Necesitamos retomar este proceso de lucha independentista que despertará la necesidad de unificar y organizar el territorio. Configurarlo llevó mucho tiempo. Crear un sistema político, lograr bases de legitimidad y gobernabilidad en equilibrio, conformar élites, una red comercial, un sistema económico que vendría a ser el agroexportador, obvio que faltaba, redefinir redes parentales de élite, más que nada, conformar un proyecto político y liderazgo político. Para hablar de la unidad territorial se necesitaron determinados requisitos. Lograr que se imponga el sistema federal y respetar las autonomías de las provincias ganadas a partir de 1820, con la caída del poder central. Poner una forma republicana y que logre distribuir el poder en constituir, por ejemplo, un poder ejecutivo, legislativo, judicial, instrumentar formalmente la estructura. Desarrollar y ejecutar políticas institucionales y económicas. Entre las instituciones podemos hablar de todo lo que tenía que haber sido la ampliación del voto, no el fraude electoral,
evolucionar en materia jurídica y, por supuesto, no dejar escapar algo importante, la propiedad privada. Podríamos decir que también había una puja de poder y que necesitaba equilibrio tanto en los proyectos federales como en los liberales, para lograr recién tener un proyecto nacional. Para ello, la élite necesitó potenciar la gobernabilidad de los territorios y también garantizar los derechos de los ciudadanos, a medida que se iba incorporando ese derecho de ciudadanía, que también era algo restringido y paulatino, pero también progresivo. Cabe aclarar que los conceptos de Estado y Nación son diferentes y que tienen atribuciones diferentes, pero la conformación de nuestro Estado argentino fue un proceso largo y arduo.